¿Cómo están los hermanos? ¿Todos bien? Bendecidos. Hoy es el Día de la Madre, ¿verdad? Más comercial que otra cosa que era para hacer semana pasada, pero igual no podemos dejar de agradecer a Dios por la vida de las madres. Usted sabe que en la Biblia, la mayoría de las historias de la Biblia fueron hechas por mujeres. La principal, por ejemplo, fue María, ¿verdad? Que Dios decidió nacer, venir al mundo a través de una mujer. Y si usted ve, no solamente en nuestros días, pero también en los días bíblicos, la mayoría de las personas que marcaron la historia, como leyó Juan aquí Ruth, eran mujeres. Usted ve más historias, más mujeres en la Biblia haciendo diferencia que hombres. Por eso que usted entiende por qué en nuestros días hay más mujeres en las iglesias que hombres, ¿verdad? Porque la mujer tiene esa sensibilidad, tiene esa, ¿verdad? Ya tiene esa como ese quebrantamiento, se quebranta más fácil. Las mujeres siempre cuando hay que buscar ayuda son ellas las que siempre dan el primer paso. Los hombres a veces como que son más orgullosos, más resistentes. Y Dios usó entonces en la Biblia mujeres que marcaban la historia. Inclusive las mujeres grabaron, tenemos allá en la Vita Cuarembó, en el canal de la Vita Cuarembó, mujeres que marcaron eran muy lindos, son videos creo de 10, 15 minutos, 20 minutos. Hay un video de eso, no me acuerdo cuál es, que tiene como 5.000 visualizaciones en nuestro canal, por increíble que parezca. ¿Por qué? Porque las mujeres llaman la atención, ¿verdad? Las mujeres en verdad son un regalo de Dios. Dios cuando creó el hombre dice que Él vio que no era bueno que la mujer estuviera sola y creó a la mujer, ¿verdad? Y por más que nosotros digamos que queramos colocarle las culpas, que no, que el primer pecado fue por causa de la mujer Eva, pero en verdad no fue, y tanto fue que Dios nunca dijo el pecado de Eva. En la Biblia no aparece el pecado de Eva, en la Biblia aparece el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque el hombre negligenció una parte, tenía que negligenciar, que tenía que haber sido diligente, ¿verdad? Y nosotros vemos que a través de la mujer, Dios usó muchas mujeres para cambiar las historias, para instruir. Usted sabe que el cuidado, la enseñanza religiosa en la época bíblica era dada por la mujer. Si el padre fuese, no sé, de alguna otra religión, si el padre fuese, ¿cómo es la palabra ahora? Los que tenían otros dioses en el Antiguo Testamento, idólatra, si fuese idólatra o sirviese culto a otros dioses, pero la madre fuese hebrea, cristiana, en aquella época adorase a Dios, los hijos crecían en el camino de Dios. Y vemos el caso de varios hombres en la Biblia. Entonces, nosotros hoy damos gracias por el Día de la Mujer, el Día de la Madre, que el Señor las bendiga, las madres que tenemos aquí en nuestro medio, ¿verdad? Que el Señor las continúe usando, y es, ¿verdad?, un momento muy importante. Después al final vamos a estar orando por las mamás también. Y quería pasar entonces a la palabra de hoy, que es el poder de un suspiro. El poder de un suspiro, no va a estar proyectado allí, pero los pasajes sí, los pasajes bíblicos, el poder de un suspiro. Tal vez cuando yo digo el poder de un suspiro, tal vez venga en la cabeza de algunos, como vino en la mía, ¿verdad? Cuando David suspiró, ay, lo que yo daría por beber un poco de agua de Belén. Dice la Biblia que habían 2 de sus soldados allí, se metieron en medio de Belén, que estaba sitiada por un ejército enemigo, para traerle solamente un poco de agua a David, un vaso con agua. Cuando le trajeron esa agua a David dice, no soy digno de beber esta agua que costó sangre de mis soldados. Ahí dice la Biblia entonces que él derramó en la tierra esa agua y se la ofreció a Dios como un sacrificio, ¿verdad? Tal vez pasó eso en su cabeza, pero no solamente ese suspiro. Yo quería hablar de un suspiro, ¿verdad?, que la Biblia habla, que tiene que ver con la oración. Nosotros hemos estado ministrando varias veces sobre la oración, sobre el poder de la oración, pero hay un suspiro en la Biblia que tiene que ver con el clamor, con la oración, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la oración es algo que muchas veces nos lleva a orar, o hay 2 cosas, por ejemplo, que nos produce presión para orar. Una es la necesidad, como decía Juan, muchas veces oramos por esto, oramos por aquello, pero a veces no oramos por la necesidad financiera. Pero ya veo que normalmente las personas buscan oración cuando están pasando por necesidad.
nunca viene al culto, nunca va, pero está pasando por un problema y aparecen en la celda, aparecen en el culto. Gloria a Dios, es el lugar correcto que tendría que venir. Pero normalmente las personas buscan a Dios por necesidad o entonces por un sueño profundo, ¿verdad? Nuestro clamor, o clamamos por una necesidad, oramos por una necesidad, o entonces oramos por un sueño, ¿verdad? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué sueño tiene usted? Tanto en el área ministerial, como en el área académica, o como en el área de familia, o como en Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos sueños en Dios, que Dios va a hacer. Dios prometió. Yo no sé si usted ya consigue soñar las cosas de Dios. Yo ya consigo soñar, ya me imagino nosotros en un local bien grande, todo equipado, ¿verdad? Con lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Vida siendo salva, vida siendo transformada. Es el deseo de mi corazón, espero que sea el deseo de su corazón también, pero antes que sea mi deseo, el deseo de mi corazón, el deseo del corazón de Dios. Dios quiere salvar almas, Dios quiere salvar vidas. La Biblia dice que el deseo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento. Entonces dijimos, hay entonces la importancia de nuestra oración. También para que pueda fluir esa oración en nuestro corazón, nosotros necesitamos, ¿verdad?, alimentarnos. Y yo creo que alimento en nuestro medio nos falta. ¿Qué es alimento? No es comida, ya están pensando en comer ya, ¿verdad? Es la oración, pero es la búsqueda de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros comemos la palabra aquí el domingo, en los cursos, ¿verdad? Cuando leemos en casa, cuando agarramos un texto y comenzamos, eso nos estamos alimentando, ¿verdad? Y cuando nosotros nos alimentamos, yo creo que la mayor necesidad hoy en día en las iglesias que es comida, ¿verdad? Alimento espiritual, es palabra. Hay mucha gente que tiene 20, 30 años de creyente y le pregunta dónde queda tal libro, tal historia, y la gente dice, no, pero fue Josué que construyó el arca de Josué. O sea, mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque no se alimentan. La mayor necesidad en estos días es alimento. Cuando nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, y aquella palabra que ya escucharon hablar, que es, nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, si usted se alimenta del Señor, si usted se alimenta de la palabra, se alimenta del Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Poco a poco usted va a ser transformado, parecido más con Cristo. Y a medida que nosotros entonces nos alimentamos, que somos suplidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder alimentar a otros. Ahora viene alguien a hablarle. Yo me acuerdo una vez un amigo mío quiso evangelizar, un testigo de Jehová. Y lo fue a evangelizar, lo voy a ganar, mi compañero de trabajo, él era de la policía, mi compañero de trabajo es testigo de Jehová, yo lo voy a ganar. Y agarró y le fue a hablar, porque Cristo va, y el tipo, el otro que era testigo de Jehová, un mormón, testigo de Jehová, ya estaba preparado. O sea, él era de esos que salían a evangelizar en las calles, entonces ya tenía preparación. Y cuando mi amigo le empezó a evangelizar, él agarró y dice, no, la Biblia dice esto, aquello, otro. Y mi amigo a ese dice, no, pero él me dijo con la Biblia que decía tal cosa. Y yo, mira, lee el contexto. Lo que él te dijo no tiene nada que ver. O sea, es solo leer el contexto. Pero como mi amigo no tenía mucho la palabra, ¿qué es lo que sucedió? El otro le dio una paliza de palabra y él casi se convierte a los testigos que va. Entonces necesitamos alimentarnos primero para alimentar a otro, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también nosotros necesitamos recibir para dar. Entonces nosotros queremos, ¿cuántos aquí quieren ver vidas salvas? ¿Cuántos aquí quieren ver personas siendo transformadas por el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ver? Entonces, para que eso suceda, eso va a ser a través de nuestra vida. Dios va a usar su vida, la vida de cada uno de los que están aquí, para alcanzar a otros. Pero ¿cómo nosotros vamos a dar algo que nosotros no tenemos? ¿Verdad? Usted no puede dar algo. Usted sabe que ¿quién viajó en avión aquí? ¿Quién viajó en avión alguna vez? Ya viajó. ¿Qué es lo que hacen siempre? Por más que usted viaje 50.000 veces, viene allí la palabra aquel para el comisario de a bordo, o entonces vienen ¿cómo se llama aquellas mujeres que están las azafatas? Le dice, se para uno de un lado, el otro del otro, y dice, en caso de emergencia, en caso que le falte el aire, hay otra palabra que se usa, despresurización. En caso de despresurización, la máscara caerá a su derecha, a su izquierda. Antes de poner la máscara en alguien,
coloque primero en usted y después ayude a la persona que está a su lado. Y ahí desde el punto de vista uno mirando así dice, no, pero qué egoísmo, primero me pongo yo y después le pongo al otro que está a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué que ellos dicen eso? Porque si a usted le falta el aire y usted quiere ayudar al otro, usted no va a poder ayudarlo. Entonces, ¿cómo yo voy a ayudar al otro si yo estoy mal? Entonces, primero se pone su máscara, que usted esté bien, y después le pone la máscara al niño o al que esté a su lado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si me falta el aire, en lo que tiene que ver con espiritual es así también. Nosotros necesitamos nosotros llenarnos y cuando nosotros seamos llenos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a desbordar de nosotros. Y allí vemos un pasaje que Jesús dice en Juan 7, capítulo 37 y 38. Juan 7, 37 y 38 dice así. Yo creo que tengo la nueva versión aquí, la nueva versión internacional dice así. En el último día, el mes, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Hay otra versión, la Reina Valera dice, fluirán ríos de agua viva. Entonces Jesús en el último día dice, si alguien tiene sed, ¿hay alguien que tiene sed de Dios aquí? Amén. Amén. Entonces si alguien tiene sed, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Nosotros hasta ese momento vamos, ¿verdad? Tengo sed, pero muchas veces no tomamos. ¿Ya le pasó alguna vez que usted está muriendo de sed pero no toma agua? O sea, no toma, dice, no, cuando llegue en casa tomo. Y ahí llega en su casa, ay, estoy muriendo, porque se aguanta. Ya le pasó alguna vez, no me falta, cuando llegue en casa, si paro a tomar agua, a comprar agua, por ahí voy a demorar mucho. Entonces se me va el bondi y voy a demorar mucho, me voy. Y ahí llega en su casa con la garganta seca, le parece que un gusto amargo. Porque por falta de agua, de sed. Entonces Jesús dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Pero no es solamente venga a mí, beba. Entonces el Señor nos está llamando a beber. ¿Y cómo nosotros bebemos del Señor? Cuando lo buscamos, cuando clamamos, cuando oramos, cuando separamos un tiempo con Él. Y Él dice, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí hay un principio. Muchas veces nosotros tenemos sed, ¿verdad? O muchas veces nosotros venimos y escuchamos un mensaje y decimos, este mensaje es para fulano tenía que estar aquí. Si mi compañero de trabajo, mi compañera, si mamá, si papá estuviera aquí, este mensaje era para él. Y tomamos los mensajes, a veces lo escuchamos nosotros y se los contamos a otras personas como diciendo, este mensaje es para fulano, fulana. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces como si nosotros decimos, vamos a agarrar agua, ¿verdad? Voy a dar agua, le voy a dar a fulano que está con sed, pero yo mismo no tomo. Entonces la palabra dice que nosotros necesitamos primero beber de esa agua para después poder darla a los demás. Amén. No sé qué le pasó aquí, se me creció la imagen. ¡Yum! Amén. Entonces nosotros necesitamos primero beber. Jesús dice, venga a mí. Y Jesús dice que después que nosotros venimos a Él, achícate. Después que nosotros venimos a Él, ¿qué es lo que sucede? Se me descontroló aquí el celular, me tocó todo. Después que nosotros venimos a Él, que bebemos, la Biblia dice que una vez que nosotros bebemos, ríos de agua viva van a fluir de nosotros. Entonces, ¿qué es río de agua viva? ¿Se acuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo? Para ser testigo, para recibir poder, necesitan beber. Y una vez que ustedes beban, de su interior va a correr río de agua viva. Entonces, ¿qué es correr río de agua viva? Es que donde usted esté, ¿verdad? Sin percibir, cuando usted abre su boca, las palabras de su boca son de vida. Ayer estaba en la feria allí en Parque del Plata, y llegó un tipo, sé que era feriante, conversaba con la de adelante, la vecina allí que era una feriante también. Y le dice, está fea la cosa, no se vende nada. Esto me recuerda al 2002, dice. Esto me recuerda al 2002, no hay plata, la gente no tiene plata, Allí dice que en un momento soltó veneno hasta no querer más, ¿verdad? Y después va y le dice a la mujer, dice, disculpa mi negatividad, disculpa que te dejé mi negatividad, dice.
pero ya la había dejado, ya la soltó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque palabras de muerte el mundo ya las libera sin percibir, pero nosotros necesitamos ser aquellos que fluyen ríos de agua viva. ¿Qué es fluir ríos de agua viva? Soltar palabras de vida. A veces nosotros caemos en la tentación de entrar en la misma del mundo, de ser negativo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza uruguaya ya es negativa, ¿no? Nuestra naturaleza uruguaya es pesimista. Los uruguayos somos pesimistas, somos negativos, ¿verdad? O aquí, antes en la antigua vida sí, ahora no, ¿verdad? Pero somos, y si nosotros entramos en eso, somos uno más agregando muerte. Su palabra dice, la palabra dice que nuestras palabras, de nuestra boca sale la vida o la muerte. ¿Y quién se alimenta de ella? Va a disfrutar de ella. O sea, si usted suelta muerte de su boca, ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a comer muerte y va a salir muerte. Las palabras son serias, son poderosas, amén. Entonces, otro de los puntos que quería hablar aquí, que no va a ser en nuestra fuerza. Nosotros queremos ver ríos de agua viva fluyendo, queremos ver vida siendo salva, queremos ver la iglesia crecer en nuestra ciudad, aquí en Canelones, en Montevideo, amén. ¿Cuántos quieren? Amén. Pero no en nuestra fuerza, dice allí Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Zacarías 4, 6 y 7. Y entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No con qué? Dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y yo sé que colocó la NBI, seguiste por la rama que yo comencé, pero no, yo quise poner la Reina Valera, que en este pasaje específicamente decía algo más claro. Entonces, allí dice, no es con mi fuerza, no es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Y la palabra allí está en ¿qué? Espíritu con mayúscula. ¿Verdad? Algo que nosotros siempre hemos dicho, que en el Antiguo Testamento el espíritu descendía sobre la vida de una persona para algo específico, solo para el momento, y no moraba, no habitaba. Pero en el Nuevo el Espíritu ya mora en nosotros. Y Dios desea hacer algo no por su fuerza, sino ¿por qué? Sino por el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Espíritu va a fluir a través de nuestras vidas? Cuando bebamos del agua, cuando bebamos de Cristo, amén. Necesitamos tener revelación de la gracia. Y ahí ¿cómo dice aquí? A ver, fuiste a Reina Valera. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Reina Valera te iba a pedir. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de ¿qué? Gracia, gracia a ella. O sea, es a través, entonces dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y después Él iría a clamar que gracia. O sea, a través de la gracia del Señor es que nosotros podemos edificar una obra en esta ciudad. Es a través de la gracia del Señor que nosotros vamos a poder ver los milagros de Dios sucediendo en nuestras vidas. Ver vida siendo alcanzada, ver vida siendo transformada, ver nuestras vidas siendo transformadas. Eso a través de la gracia del Señor. A través de la confianza en Dios que Dios va a hacer. Amén. Dios, ¿cuántos creen que Dios va a hacer cosas? Que Dios va a hacer milagros. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Nosotros nada podemos hacer. No, aquí es difícil, aquí la gente no quiere escuchar, ¿verdad? La gente está cerrada. Uruguay realmente, nosotros sabemos la barrera, y por increíble que parezca, aquí coloco Montevideo juntando Canelones, que es casi la misma cosa, ¿verdad? Las personas son más resistentes, naturalmente hablando, ¿verdad? Pero Dios nos estableció aquí para hacer una obra que no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Él. Amén, con el poder del Espíritu del Señor. Y en estos días nuestra oración es, Señor, haz, que Dios haga, que Dios manifieste. Dios es el mismo, dice la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Jesús que anduvo sanando, que anduvo libertando los oprimidos por Satanás, que anduvo curando, que anduvo
rescatando vidas, es el mismo Jesús que está operando en estos días. Amén. El mismo Jesús que está obrando, Él no cambió, Él es el mismo. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, es Jesús, no es nada, no es un ángel, es Jesús que está con nosotros, en nosotros, para hacer algo grande. Amén. ¿Te cree? Amén. Depende de Él. Amén. Entonces la unción del Espíritu Santo puede venir sobre nuestras vidas de muchas maneras. Y hemos estado hablando sobre eso. La Biblia dice que Elizabeth, ¿se acuerda de Elizabeth? ¿Quién era Elizabeth? La madre de Juan el Bautista. Y María, cuando María quedó embarazada, la Biblia dice que ella fue hasta la ciudad donde estaba Elizabeth. Y cuando llega a donde estaba Elizabeth, que era su prima, era una señora ya de edad, que era estéril, no podía tener esa Elizabeth, aquí era una señora de edad. Bueno, sucede, era una señora de edad que ya no podía tener más hijos y quedó embarazada. Vaya a saber, ¿no? Quién sabe, puede suceder en nuestro medio cosas así. ¿Por qué no Elizabeth que queden embarazadas y que sea una señora? Otra Sara, puede haber. Otra Elizabeth. Yo me mudo. No me voy. Dice, ¿quién va a quedar? ¿No? La apoyamos. Entonces, la Biblia dice que María se encontró allí, la fue a visitar a Elizabeth. Cuando llega donde estaba Elizabeth, le dice paz. Cuando le dice paz, el bebé Juan el Bautista, que era el que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Imagínense, una palabra, usted llega y le dice ahí en paz, ahí la persona comienza a hablar en lengua. ¿Verdad? Dios hace otra de las cosas también. Fue Cornelio y su familia. Dice que mientras escuchaban la palabra que estaba siendo ministrada para ellos, la palabra de Dios, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. También allí, la Biblia dice allí en Hechos, no lo vamos a abrir, Hechos 19:6, que habían algunos discípulos allí, y cuando llegaron, ¿verdad? Llegaron los apóstoles, le preguntaron, ¿ustedes ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no, pero ¿qué bautismo es ese? Nosotros ya escuchamos hablar del bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, pero ese bautismo nunca escuchamos hablar. Y ahí dice que los apóstoles entonces vinieron, colocaron sus manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y otra manera, como somos llenos del Espíritu Santo, que la más común es allí en Hechos. ¿Verdad? Hechos 1:14, ahora sí, Hechos 1:14 dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y aquí mire cómo aparece, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por eso yo le digo, las mujeres son importantes en la Biblia. Yo sé que hay algunas iglesias que hacen el círculo de oración y son solo mujeres, ¿verdad? Que solo las mujeres oran en alguna iglesia, pero en nuestra iglesia oran las mujeres, los hombres, amén. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Amén. Estaban todos juntos orando, unánimes, con un mismo corazón, y cuando comenzaron a orar, a clamar, ¿qué es lo que sucedió? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijimos algunas maneras que podemos ser llenos, pero lo más importante sobre todas esas cosas es nuestro clamor, ¿verdad? Poder orar, estamos juntos, ministrar, podemos poner las manos, pero hay algo que Dios desea en estos días que salga de nuestro corazón, es un clamor. Por eso que la palabra era el poder de un suspiro. La palabra suspiro en la Biblia es la misma de gemido. Cuando la Biblia habla de gemido, suspiro, en el original el término es el mismo. Ya vieron cuando alguien, ¿verdad?, está sufriendo demasiado y ya no le salen palabras, lo que sale es un gemido. O entonces cuando la persona suspira, que colocamos el ejemplo aquí de David,
suspirar, es algo que viene de su interior, de un corazón sincero, ¿verdad? Allí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 9. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? La fe. Pero ¿cuál es el tesoro más importante que está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Dios habitando en nosotros. La Biblia dice: tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Por qué vaso de barro? Porque usted y yo somos vasos de barro, ¿verdad? Vaso de barro habla de nuestra fragilidad. Vaso de barro, que cualquier golpecito medio fuerte nos partimos al medio, ¿verdad? En esta pandemia fue cuando nos dimos cuenta que el ser humano es frágil, ¿verdad? Que no hay país que tenga barreras suficientes para cuidarse de alguien. Yo me acuerdo que antes era muy común escuchar que Estados Unidos no se discutía, no se peleaba con Cuba porque Cuba tenía unos misiles, una bomba atómica allá, y que Rusia tenía una bomba atómica, y que si Estados Unidos hacía cualquier cosa a uno de esos países comunistas, los rusos o entonces los cubanos le tiraban una bomba atómica y destruía todo. Y uno pensaba en eso, ¿verdad? Pero cuando vino esa pandemia, vimos que hay algo mucho más poderoso que una bomba atómica, ¿verdad? Un virus que mató millones de personas alrededor del mundo y que se escapó de las manos de las personas, y nadie, por más que sea país del primer mundo, pudo retener ese virus, ¿verdad? La maldad del hombre, que eso fue solamente una prueba. Ya le mandé este virus, probé que es fácil entrar en las barreras de los países, después le mando otra cosa, ¿verdad? Esa es la fragilidad del hombre. Dice la Biblia que nosotros, Dios decidió colocar un tesoro dentro de un vaso frágil, un vaso de barro. Y ahí dice entonces que ese tesoro está en vaso de barro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer que el poder, que la riqueza está en Él. Dios es la riqueza, y Él decidió poner ese tesoro en vaso de barro. ¿Por qué? Porque cuando el vaso de barro es quebrantado, el oro se muestra, el tesoro se muestra, ¿verdad? Y ese quebranto muchas veces cuando estamos pasando por luchas, decía ahí, seguía, ¿verdad? Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Podemos estar aparentemente hecho pedazo, hecho percha, como dice alguno. Podemos estar rotos, hechos pedazos, pero el tesoro está dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando el vaso se empieza a quebrar, el tesoro comienza a mostrarse. Eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Allí en Jueces 7, capítulo 20, capítulo 16, Jueces 7, 16, una historia que ya la hemos hablado anteriormente, que fue Gedeón. Allí en Jueces, capítulo 7, versículo 16, dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo. Teas sería mechas, ¿verdad? Mechas ardiendo. Con teas ardiendo dentro de los cántaros. Amén. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 20 al 21. Versículo 20, capítulo 7, versículo 20 al 21. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron:
por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Amén. La Biblia dice que Dios le dice allá a Gedeón: mirá, Gedeón, separame un ejército, separá unos hombres, que yo te voy a dar la victoria contra tus enemigos. La Biblia dice que Gedeón, Israel, estaba rodeado por los madianitas. O sea, los madianitas los venían atacando por años. La Biblia dice que le destruían todo, le robaban las cosechas, le robaban los animales, había un hambre, una escasez terrible. Y en cierto momento Dios viene donde estaba Gedeón y dice: Gedeón, mirá, yo te voy a usar a vos para libertar este pueblo, te voy a usar como un general, te voy a usar. Y todavía le llega delante de Gedeón y le dice: bendito seas, hombre valoroso, esforzado y valiente. Y ahí Gedeón comienza a decirle al Señor: pero Dios, ¿quién soy yo? El menor de mi tribu, el más chico de mi familia, mi tribu nunca hizo nada, ¿cómo me vas a usar a mí? Y Dios le da una dirección, le dice: mira, vamos a hacer lo siguiente. Agarrá unos cántaros, unas vasijas de barro, ponerles una antorcha, póngale una antorcha encendida adentro, agarren trompetas, la trompeta, no sé si ustedes sabían, no se me distraigan aquí todos, agarren una trompeta. ¿Qué era la trompeta en aquella época? Era el shofar, era un cuerno de carnero, una oveja macho, ¿verdad? El carnero. Entonces agarren una trompeta, agarren entonces esa vasija con esa mecha encendida y ataquen a los enemigos, los madianitas. Cuando vayan llegando cerca, ustedes van a tirar esas vasijas, las van a quebrar, van a agarrar con una mano la antorcha y con la otra la trompeta. 300 hombres contra miles enemigos. ¿Qué es lo que diría usted? ¿Y con cuál mano? ¿Cómo agarro la espada entonces? ¿Cómo decir, no voy a pelear contra un enemigo? Una antorcha en una mano, una trompeta en la otra para pelear contra un ejército, y somos 300, una locura. Locura de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero Dios dice: no, la batalla no es de ustedes. O sea, ustedes no van a pelear. Por eso que no llevan espadas. Si la batalla fuese ustedes llevarían espadas. Yo les di una trompeta. Y ahí la Biblia dice entonces que cuando ellos llegaron, quebraron esas vasijas, la llama, lo que estaba adentro, comenzó a mostrarse. Y los enemigos, cuando vieron esa escena, se enloquecieron, salieron gritando, dice, huyendo, y fueron derrotados por el ejército de Gedeón, ¿verdad? Y eso es lo que nos muestra a nosotros. Cada cosa esa tiene un símbolo. La Biblia dice que ellos tuvieron que tocar una trompeta, un shofar. El shofar, ¿verdad? Cuando tocaban el shofar, para tocar un shofar tenían que haber cortado un cuerno de un carnero o de un cordero. O sea, cada vez que ellos tocaban un shofar, ¿qué es lo que anunciaban? Que un cordero había sido muerto. Es por eso que ellos estaban tocando la trompeta. Entonces, eso apunta para nuestras vidas cada vez que nosotros tocamos la trompeta, ¿verdad? En nuestros días es hablar del amor de Dios. Tocar las trompetas, anunciar la victoria del Señor, declarar lo que el Señor ya dijo sobre nuestras vidas. Tocar la trompeta es decir lo que Dios dice a nuestro respecto. Tocar la trompeta es orar, clamar a Dios, eso es tocar la trompeta. Y cada vez que nosotros tocamos la trompeta, recordamos que un cordero murió. Por eso que hoy nosotros tenemos la victoria, amén. Ese cordero apunta para Cristo. Y allí, Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 15 al 16. Ya lo dijimos eso. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, ¿qué es lo que Dios le está diciendo en este momento? Paren mirar sus problemas, paren mirar sus dificultades. Yo estoy con usted y usted va a vencer sus problemas, usted va a vencer sus luchas como un solo hombre. En esta época los problemas de ellos eran los madianitas. En nuestros días las luchas son otras, sus problemas son otros, pero la batalla es la misma. Dios le dice: no, pare de angustiarse, pare de afligirse, pare de lamentarse y haga algo que usted pueda hacer. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer?
Tocar trompetas, declarar, Dios ya me dio la victoria. Sobre ese problema, Dios ya me dio la victoria. Ya tengo la victoria sobre ese problema. Amén. Amén. Dice allí, ya casi finalizando, Éxodo 2, versículos 23 y 24. Éxodo 2, versículos 23 y 24. Amén. Amén. Este celular me toca todos los botoncitos y me salen. Éxodo 2, 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén. La Biblia dice que Dios escuchó el clamor. Por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo allí en Egipto. Ellos llegaron como ciudadanos, llegaron como extranjeros, llegaron porque eran parientes de José, que José había sido nombrado el primer ministro de Egipto. Entonces llegaron bien. Pero los años comenzaron a pasar, dice la Biblia que los egipcios, que era la potencia de aquella época, los agarraron como esclavos, porque dicen, no, esto en cualquier momento crecen, son más que nosotros, se van a rebelar, entonces vamos a esclavizarlos. Lo agarraron como esclavos. Después, por muchos años habían quedado de esclavos y cada vez les ponían más trabajo. La Biblia dice que el pueblo de Israel clamó. El pueblo de Israel clamó a Dios. Es interesante, ¿por qué? Porque usted ve que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la mayoría de ellos adoraban becerros de oro, adoraban imágenes por causa del tiempo que estuvieron en Egipto. La mayoría de ellos murmuraban, la mayoría de ellos ni creían en Dios, la mayoría de ellos ni conocían a Dios. Pero aún en medio de esa situación, la Biblia dice que ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó y se acordó del pacto que Él tenía con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué es que Dios escuchó al pueblo de Israel? Por causa de un pacto que Él tenía con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Será que Dios nos va a escuchar su clamor en estos días? El pacto que Dios tiene con nosotros, el nuevo pacto, es con Cristo, con su Hijo. ¿Verdad? Fuimos colocados en Cristo. Cuando nosotros clamamos, Dios no se acuerda de Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda del Hijo de Él que murió en la cruz. Cada vez que nosotros clamamos, Dios se acuerda de que el Hijo de Él pagó un precio para que hoy nosotros podemos clamar, y Dios se acuerda de ese pacto que fue hecho en la cruz. ¿Y qué es lo que sucede? Dios va a responder su clamor. ¿Verdad? Tenemos que creer. El problema es, como decía Juan aquí, que muchas veces nosotros escuchamos, sabemos, pero tenemos ideas fijas en nuestras cabezas. La Biblia dice que cuando Jesús murió allí en el Gólgota, que el Gólgota significa la calavera, el lugar de la calavera. No sé si alguien ya vio una imagen, y ya finalizamos aquí. No sé si alguien ya vio la imagen del lugar del monte donde Jesús murió. Puede buscar en internet. Es toda la imagen de un cráneo, donde estaba la cruz de Jesús, el monte allí del Gólgota. La imagen de él es una calavera. Entonces, cuando Jesús murió allí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en verdad, no era una calavera, era un cráneo, ¿verdad? Apunta de que Jesús murió en una cruz allí para que nuestra mentalidad pudiera morir también en la cruz. Nuestra mentalidad antigua, nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestra manera de pensar vieja, del viejo hombre, pueda morir en la cruz, ¿verdad? Y mudar, cambiar nuestra mentalidad para entender lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Necesitamos clamar creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Amén.